Muchísimas gracias. Bueno, es un gusto para mí. Soy Pedro Meléndez, como han mencionado, soy presidente de Junta Directiva de Musicartes, que es la sociedad de artistas, intérpretes y ejecutantes en Guatemala, hermana de SONIEM, por supuesto. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para mí verdaderamente es un gran gusto estar con ustedes. Igualmente la pantalla espero se vea bien. Podamos compartirlo ahí, me confirman también, para poder dar inicio con este material. Darles primeramente para todos los que nos escuchan que primero soy músico y bueno, hacemos todo esto también, nos metimos al mundo de la propiedad intelectual, considerando que es muy importante para nuestro negocio, para nuestra labor. Gestión colectiva como modelo de negocio global. Tengo entendido que ya todos los presentes han tenido bastante información sobre la gestión colectiva y cómo funciona, por lo que vamos a pasar rápido sobre esto, pero dejo muy clave el modelo de negocio global, que entendamos el modelo de negocio global por parte de la gestión colectiva, y hablo por qué es una red global, por qué es un negocio global, y hablaré un poquito sobre el rol fundamental de la gestión colectiva, sobre la facilitación del acceso a los derechos. Las entidades de gestión colectiva como centros de licenciamiento somos un facilitador, tanto para los cientos de miles de titulares, artistas, autores, productores que existen hoy por hoy en el planeta, como para los cientos de miles de usuarios que a través de un solo lugar, de un one-stop shop, pueden adquirir una autorización de todos estos titulares y los millones de canciones que forman parte del repertorio global. Entonces, las sociedades de gestión colectiva, pues actuamos como intermediarias en la administración y distribución de derechos, promovemos un equilibrio justo en el mercado para fomentar la creatividad e innovación, defendemos a los miembros, tanto locales como internacional. Intercambiamos derechos alrededor del mundo a través de los convenios de reciprocidad bilaterales o unilaterales con entidades homólogas a los titulares que cada una de estas representa. Vamos a hablar un poquito de eso en un momento. De ahí, pues, las legislaciones nacionales proveen el marco legal que regula la protección de la propiedad intelectual, definen cómo operan las sociedades de gestión. Existen las legislaciones entre países para asegurar una protección uniforme de los derechos de autor y derechos conexos, fomentan el intercambio cultural, la cooperación entre sociedades de gestión colectiva de diferentes regiones y facilitan el flujo transfronterizo de ingresos derivados de los derechos de autor y derechos conexos. ¿Cuál es el impacto general? El impacto general de las entidades de gestión colectiva. Pues junto a las legislaciones nacionales y los tratados internacionales, somos pilares esenciales para el desarrollo sostenible de las industrias creativas. Hago énfasis en esta parte porque como industrias creativas o como industria de entretenimiento formamos parte de esta economía naranja en el mundo, la cual nos permite estar en números a la par de la industria automotriz, a la par de la industria de alimentos, entre otras industrias muy poderosas en el planeta. La industria del entretenimiento es por mucho muy fuerte en los mercados globales. Como punto número 2, pues la sociedad de gestión colectiva promovemos un entorno donde los creadores puedan prosperar y el acceso a obras protegidas, que este acceso sea justo y sea equilibrado. Quiero hablar y hacer énfasis sobre los diferentes titulares de derecho. Esto lo menciono porque ahora que conversemos acerca de los identificadores, tenemos que saber para qué perfil de estos identificadores nos funciona. Cualquier cosa me indican si tenemos algún problema de conectividad. Parece que me indican, por favor. ¿Ya estamos bien? Muy bien, ya estamos bien, dice. Ok. Entonces, hablaba sobre los diferentes titulares de derechos. Vamos a hablar de estos 3 titulares de derechos diferentes que son clave para entender después los identificadores de cada uno de ellos. Hablamos primero de la diferenciación entre derechos de autor y derechos conexos, pues creo que ya es básico para todos ustedes, pero los derechos de autor, pues es donde inicia, ¿verdad? Es ese derecho primigenio donde inicia la obra, donde se hace una letra, donde se hace una partitura, una composición,
musical, una melodía. En Guatemala, la entidad de derechos de autor es AEI y con ustedes en el Perú es ABDAIC, que sería su par en cada uno de estos países. Después pasamos a los derechos conexos, que los derechos conexos se refieren específicamente a la grabación, ¿verdad? A la grabación de esas obras musicales, que vienen a ser parte de un fonograma, ¿verdad? Básicamente, ese producto que podemos socializar. En ese caso, hablamos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, donde mencioné pues tanto Musicartes en Guatemala o Soniem en el Perú, representamos a este perfil de titulares, y del lado de productores fonográficos, que son compañías, son empresas. En Guatemala existe Agimpro y en el Perú Unimpro, ¿verdad? Que forman parte de esos titulares de derechos. Haciendo énfasis que tanto autores como artistas pues son personas las que son miembros en cada una de estas entidades, y del lado de productores fonográficos, empresas. Continuamos. Cada uno de nosotros como sociedades de gestión colectiva tenemos federaciones globales, que estas federaciones internacionales de derecho de autor y derechos conexos pues tienen la función de representar, coordinar y fortalecer la protección de los derechos de los creadores, intérpretes y productores a nivel global. Su objetivo principal es garantizar una gestión eficiente y justa de los derechos, promoviendo la cooperación entre sociedades de gestión colectiva y asegurando que los derechos de estos titulares pues que reciban una compensación adecuada por el uso de sus obras y fonogramas. Del lado de autores tenemos la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que es la CISAC. Del lado de intérpretes tenemos dos federaciones, tanto la FILAIE, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, que es mucho más regional, como lo vemos tanto Latinoamérica, ¿verdad? También del lado de intérprete tenemos a SCAPER, que es la Society's Council for the Collective Management of Performer Rights, que es la federación global, ¿verdad? Que ya tiene presencia en todos los continentes. Y por el lado de productores tenemos el IFPI o IFPI, que es el International Federation of the Phonographic Industry. Cada una de estas federaciones pues brinda diferentes herramientas de trabajo. Pongo el ejemplo del lado de SCAPER, es una federación que brinda muchísima tecnología y sobre todo basado en los datos, ¿verdad? En las bases de datos. Quiero decirles y que hacer este énfasis también que esto es un negocio de base de datos, ¿verdad? Por lo tanto, eso nos lleva a los identificadores de los cuales vamos a entrar ahora, porque es la relevancia de estos datos para nuestros productos. Los identificadores internacionales, vamos a encontrar en este ejemplo tres de los principales. Hay muchísimos que vamos a estar viendo en un momento, pero vamos a empezar con el IPI, que es el Interested Parties Information, el cual va a ser el identificador del autor. Quiere decir que es como su número de pasaporte internacional para el autor, ¿verdad? Que es como va a ser identificado en el mundo entero. Este dato lo entrega las sociedades de gestión colectiva de autores, ¿verdad? Al momento de hacerse miembros, y nos permiten ser identificados en el mundo entero como autores y compositores. Luego me voy al IPN, que es el International Performer Number. En este caso, refiere al artista, músico, cantante en el área musical, porque también puede influir para otro tipo de artistas, audiovisuales, por ejemplo, pero en el cual el IPN o IPN nos permite ser identificados como aquellos artistas, músicos, intérpretes o ejecutantes que, si no se tiene bien la diferenciación de esto, en inglés se llama feature o non-feature artist. Estos pues son los intérpretes, son, por ponerlo de una manera sencilla, la cara de la foto. Digamos, si es una banda, pues los que salen son el elemento mercadológico del proyecto, ¿verdad? La imagen. Pero por otro lado también hay músicos de sesión que no necesariamente pues son parte de la ecuación mercadológica del proyecto,
pero que sí están grabando y están participando en los fonogramas, y ellos también necesitan un IPN para ser reconocido su trabajo en el mundo entero. Esto, para ponerlo en contexto con los músicos que puedan estar escuchándonos, músicos de sesión, esto es súper importante y nos abre una gran ventana de oportunidad en el mundo entero para poder grabar hoy por hoy, que ya, pues creo que eso es muy conocido hoy por hoy, que grabar en nuestros home studios, por ejemplo, en nuestros particulares estudios, es hoy por hoy una facilidad. Podemos grabar para el mundo entero y a través de nuestro IPN ser identificados en cada uno de estos proyectos que realizan. Una oportunidad espectacular de globalizar nuestro talento y nuestro trabajo como músicos de sesión. Dicho sea de paso, vamos a tener después un impacto del lado económico, ¿verdad? De retorno de inversión a través de nuestras sociedades de gestión colectiva. Deben y tienen que representarnos en el mundo entero. Por el otro lado, me voy al ISRC Prefix o el código ISRC, que digamos, ISRC es un solo código, pero dentro de ese mismo código tiene diferente información. El ISRC es el International Standard Recording Code, y aquí me hago referencia al ISRC Prefix, al prefijo. ¿Qué significa esto? Y lo pongo en contexto. En el código ISRC se va a identificar el país, el productor, el año de producción del fonograma y el número de fonograma producido, ¿verdad? O lanzado en ese año. Dicho esto, y lo pongo en contexto también, esto podría llamar mucho la atención, las entidades de productores de fonogramas son usualmente las agencias ISRC en cada uno de los territorios, y son los que en su momento deben otorgar el prefijo del ISRC a los productores titulares, ¿verdad? ¿Qué es esto y por qué es importante? Usualmente, y en esta era también, que es muy fácil subir canciones a las plataformas digitales, ¿verdad? Es muy fácil a través de agregadores, de distribuidores, y quiero pensar que aquí hay personas que lo han realizado ya. Cuando uno sube un fonograma a través de estos agregadores o distribuidores, preguntan, ¿cuentas con ISRC para este fonograma? Y muchos hemos cometido, y me incluyo porque hasta no saberlo yo lo hacía así, hemos cometido el error de decir no cuento, y las distribuidoras o agregadoras dicen nosotros lo agregamos. ¿Esto qué sucede? Estamos básicamente, por decirlo de una manera muy simple, regalando nuestra identificación. ¿Por qué? Porque en el mundo no se sabrá que yo lo hice, o con mi empresa, mi compañía, mi sello lo realizó. Cuando hablé de los diferentes puntos que forman o conforman un ISRC, hablé primero del país. En Guatemala es GT, ¿verdad? Es el identificador. Y les pongo un ejemplo. Una de mis compañías fonográficas, Pure Music Records, su identificador es GTA 018. Quiere decir que si yo tengo ese prefijo, en el mundo entero se va a saber que ese fonograma fue hecho en Guatemala y que fue hecho por mí. ¿Esto qué sucede? Nos da una ventaja competitiva en el mundo entero también, porque vamos a poder ser identificados. Si aquí los presentes tienen un catálogo ya y van a revisar sus ISRCs, si no lo han hecho, verifiquen que puedan tener su ISRC local en el Perú, a ver si es viable, y que esto pueda aportar para que se sepa quién lo hizo exactamente, qué compañía lo hizo. Entonces, cuando yo subo un fonograma, ahora yo pongo, bueno, GTA 018, ya dice que fue hecho en Guatemala, que fue hecho por mí, el año y después el número de canción o del lanzamiento dentro de ese mismo año. Por ejemplo, GTA 018 250001. Quiere decir que es la primera canción que yo hice release este 2025. Y así va subiendo. Yo tengo el control de mi data.
que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si muchos acá van a revisar su catálogo y lo han hecho a través de agregadores o plataformas, podrán darse cuenta que tienen un ISRC X que podría ser US, ¿verdad? Como que salió de Estados Unidos, pero no somos identificados nosotros como productores fonográficos. Estos códigos y documentos utilizados a nivel internacional pues nos sirven para asegurar la correcta identificación de los titulares de derecho en el cobro y distribución de regalías. ¿Cómo funciona el negocio? Primero, y el negocio de gestión colectiva, por supuesto, ¿cómo funciona esto? Primero, pues las entidades de gestión colectiva, que ya es, quiero pensar que también es de su conocimiento, pues otorgan una licencia, en este caso, ¿verdad? Por darlo por un ejemplo, por comunicación pública de fonogramas o de obras a los usuarios de la música. Los titulares de derechos representados por la entidad a ese usuario para utilizar ese catálogo. Correcto, el catálogo que las entidades administran. ¿Fuera de ese catálogo? No, pero de lo que tenemos ahí, sí. Luego de eso entramos al monitoreo, que las entidades de gestión colectiva también debemos tener sistemas avanzados de monitoreo para tener la data más precisa posible del uso de las obras y fonogramas en los diferentes establecimientos. Les pongo el ejemplo, ¿verdad? En Guatemala tenemos, no solo hemos tratado no solo de hacer el monitoreo random, sino es que también nos permite tener estadísticas de, por ejemplo, qué se escucha en hoteles, en las diferentes carteras, qué se escucha en los bares, en restaurantes, en gimnasios, en salas de espera, en conciertos, etcétera. Esto da una rica data que nos permite luego también a los titulares tener información, ¿verdad? Que es absolutamente compartible para entender, bueno, si yo utilizo o produzco cierta música y aprovechar este nicho de mercado que es donde utilizan mi producto o el producto similar a lo que yo hago para poder tener pues competitividad en el mercado también y poder insertar mi catálogo en los diferentes mercados, no solo local o doméstico, ¿verdad? Sino que también internacional. Luego de esto, cuando tenemos una data de monitoreo rica, ¿verdad? Y precisa, lo más precisa posible, entonces entramos a un data analysis, ¿verdad? Esa data se analiza, se procesa y posteriormente vendría la ponderación a cada uno de lo que conforma, las canciones que conforman los catálogos. Viene la ponderación no solo para el fonograma, en el caso de productores, participaron 3 intérpretes y 3 ejecutantes, entonces viene la ponderación ya por persona según la participación que hayan tenido porcentual en cada uno de los fonogramas, ¿verdad? U obras de su catálogo. Luego de eso, las entidades pues tenemos auditorías muy fuertes que son con estándares rigurosos, transparencia y buena gobernanza. Primero, los que más debemos auditar nuestras entidades somos los titulares, ¿verdad? Que somos básicamente los que fundamos y somos, todos nosotros conformamos una asamblea general que somos de las entidades, ¿verdad? Como titulares de derecho, como somos los que al primero nos interesa auditar a nuestra entidad, ¿verdad? No sé si les ha pasado muchas veces y lo comparto con varios colegas de diferentes entidades, muchos ¿verdad? Que no entienden cómo funciona el negocio y se les solicita una licencia, no entienden y dicen, bueno, pero ustedes ¿qué hacen con el dinero? Y de cierta manera digo, lo primero es, por ejemplo, si alguien me pregunta y es restaurante, le digo, bueno, ¿usted qué hace con su dinero del restaurante? Porque ese es su negocio. Yo no le pregunto qué hace usted con su dinero, usted puede hacer con su dinero lo que quiera. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el dinero de derechos que se reciben y todo? Eso es uno por individual, lo que recibe lo utiliza como mejor le convenga. Pero bien, hay estándares rigurosos, hay procesos de transparencia y buena gobernanza, que por supuesto que es bueno mostrar y que no solo son los titulares de derecho lo que debemos verlo, sino es que además las autoridades gubernamentales también auditan, las federaciones internacionales auditan para que hayan buenas prácticas dentro de las entidades y están todo el tiempo
arriba verificando que los procesos, que el negocio, que la transparencia esté bien hecha en las entidades de gestión colectiva y que si no es así, pues se denuncie, ¿correcto? Y nosotros como titulares de derecho y que somos miembros de las entidades, somos los que proponemos como Asamblea General a las juntas directivas que nos representan, a los comités de vigilancia que nos representan y que son los que deben estar pendientes de que esto funcione. Si no funciona, se cambia. Así de fácil es esto. Y luego de esa auditoría pasamos al área de distribución, donde ya se hace el pago a los titulares asociados y a las entidades con las que se tiene un convenio de reciprocidad, que dicho sea de paso debe ser nuestra tarea como entidades de gestión colectiva, dar un excelente servicio a nuestros miembros y tener contratos de reciprocidad con el mundo entero. Sobre todo donde podamos saber también en donde el catálogo doméstico de cada uno de los países está más aumentado para atraer esos derechos a nuestros locales. Pasamos, ¿cómo identificamos entonces nuestro producto en el mundo? Y aquí les enseño, me dicen que todo se vea bien, por favor, porque esto es súper clave. Aquí les enseño algunos de los datos que vienen a formar parte de las bases de datos globales. Quiero contarles, les mencioné hace un momento, que esto es un negocio de bases de datos. Aquí podemos ver diferentes códigos, vemos un ISWC que pertenece a cómo reconocemos la obra, el grupo artista a mostrar, título, versión, ISRC, duración, año de grabación, país de grabación, idioma de grabación, IPNs, el director, el año de lanzamiento original, el sello de lanzamiento original, el subsello, el género, el tipo, nombre de lanzamiento a mostrar, idioma alternativo de banda a mostrar, idioma alternativo de título, versión, idioma alternativo del compositor, del director, el dueño de derechos y el beneficiario, que no necesariamente es lo mismo, el inicio de fecha de derechos, fin de derechos, eso es importante porque los derechos son o se han convertido en algún momento en una moneda de cambio, por así decirlo. Han escuchado alguna que otra noticia que un artista famoso vendió los derechos de su catálogo. Es porque es nuestro producto y así de sencillo es, podemos venderlo también a quien esté interesado en comprarlo. El reparto de derechos y más. Esto les quiero contar de que todo el tiempo, todo el tiempo los campos de las bases de datos globales se están ampliando. ¿Y por qué se amplían? ¿Por qué esto es importante? Porque las bases de datos lo que buscamos es la identificación cada vez más precisa de los titulares de derecho. ¿Para qué? Para poder llevar los derechos a sus manos. Por eso hice énfasis desde el inicio en el modelo de negocio global de la gestión colectiva y por esto es que a nosotros nos interesan los identificadores. ¿Cómo sabemos a quién pagar entonces? Bueno, primero, pues tiene que suceder los usos de la música, ¿verdad? Que son los diferentes establecimientos públicos, hacen un uso autorizado, ya con su licencia, por los titulares del repertorio, adecuado para sus clientes y colaboradores, con los catálogos más importantes del mundo. Esto les brinda también a los usuarios de la música la oportunidad de aprovechar al máximo nuestro producto para poder hacer un branding sonoro, por ejemplo, en cada uno de sus negocios. ¿Por qué esto es importante? Y les comparto también un poco cómo ha funcionado en Guatemala. Hemos cambiado desde hace ya varios años el approach, tanto con los usuarios de la música, donde no hemos tenido esos acercamientos desde la perspectiva jurídica, que si bien es cierto, marca nuestro marco legal para poder operar, pero vamos más por el lado comercial, enseñando el valor de la música, ¿verdad? Y cómo aprovechar la música al máximo. ¿Por qué? Porque los diferentes establecimientos pues utilizan la música muchas veces solo porque a alguien del establecimiento le gusta la música, ¿verdad? Algún colaborador, por ejemplo, pero no necesariamente están pensando en cómo aprovechar al máximo este producto, qué es lo que sus clientes necesitan, qué es lo que sus colaboradores necesitan. ¿Para qué? Para al final incrementar. No existe un negocio donde solo una parte gane y la otra no. Se trata que todos ganemos cuando conformamos un negocio. Así que bueno, luego del uso de la música viene el muestreo, ¿verdad? Ese monitoreo, donde indicaba pues que las entidades debemos utilizar los sistemas más avanzados
a nuestro alcance para identificar ese catálogo, el repertorio, a través de tecnología de punta y plataformas con algoritmos y huellas digitales de las ondas sonoras del repertorio, que nos permitan cada vez más llegar a ser más precisos en la identificación. Y por supuesto, nuestras bases de datos robustas, donde los titulares, ojo con eso, somos nosotros los titulares los que debemos ser o somos los responsables de nuestro catálogo y repertorio, pues debemos tener nuestro repertorio y catálogos debidamente identificados y cargados en los sistemas y bases de datos de monitoreo de cada una de las sociedades de gestión colectiva. Sin la metadata correcta y completa, el producto no será identificado y por consiguiente no será pagado. Esto es clave. Así que bueno, ¿por qué es un negocio global entonces? Primero, un marco legal y convenios, que hemos hablado de los tratados internacionales y de las legislaciones nacionales. Dentro del marco económico, pues este negocio hace una atracción de activas, incentiva ecosistemas para la producción y desarrollo de nuestra industria, y dentro de las industrias creativas generamos más del 3% del Producto Interno Bruto Mundial, ¿verdad? Por fuentes de UNESCO y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, esta información. Luego, pues somos una red global porque el dinero proveniente de los derechos recaudados debe estar en constante circulación, llegando a los titulares en todo el mundo. Quiere decir, nuestro trabajo es muy sencillo, muy sencillo. Somos apenas un eslabón, muy pequeño, pero un eslabón pequeño dentro del ecosistema o de la cadena de valor de la industria de la música, que es gigante. Pero nosotros somos apenas un eslabón, que nuestro trabajo es muy simple y básico. Cobrar, ¿verdad? O sea, autorizar a través del licenciamiento y pagar a la gente que le corresponde. Si eso lo hacemos bien, lo demás puede estar incluido. Pero si no hacemos bien ni nuestra primera labor, eso pues se convierte en un problema. Así que el dinero tiene que estar en constante movimiento, en constante rotación y circulación en el mundo entero con todas las entidades de gestión colectiva en esta red global. Y bueno, tenemos también un fortalecimiento cultural para exportar cultura de manera rentable, el desarrollo de la industria local, la preservación, promoción y monetización de la cultura globalmente y los ingresos sostenibles para que los creadores y artistas sigan creando. En conclusión, ya que hemos tenido la información de por qué es tan relevante los datos, ¿verdad? Los identificadores, pues la gestión colectiva no solo protege los derechos de los creadores, sino que también es un motor económico clave. Y ojo con esto, por eso digo, la gestión es un negocio de base de datos. Para eso sirven los identificadores, para las bases de datos. Su impacto se extiende a la generación de empleo, el crecimiento del PIB, la atracción de inversión y el fortalecimiento de la identidad cultural de los países. En una globalizada y digitalizada, nuestro papel como entidad de gestión colectiva es más relevante que nunca para asegurar que la creatividad siga siendo una fuente de desarrollo económico sostenible. Muchas gracias por este tiempo. Me indican, por favor, los siguientes pasos y si existe alguna pregunta o alguna comunicación. Quiero agradecerle especialmente, Pedro Meléndez. Vamos a hacer una foto oficial, o sea que me voy a parar ahí a tu lado. Tú estás más grande que yo, déjame decirte. Tu voz es inconfundible, Julia. Supe que eras tú desde el primer momento. Quiero contarle al público que nos acompaña hoy, Pedro Meléndez, bueno, no solamente es el presidente de Musicartes de Guatemala, es mi par, así como yo soy presidente aquí de Sony aquí en Perú, él lo es en Guatemala, y me ha tocado durante muchas oportunidades trabajar con él, y realmente, querido Pedro, quiero agradecerte esta exposición, como siempre, brillante. Nos ha tocado estar juntos en Guatemala, en El Salvador, y es algo muy lindo escucharlo hablar, y porque es muy inspirador y te aclara mucho el panorama. Ayer hablábamos, te cuento Pedro, hablábamos de la importancia que a veces nos resulta tedioso tener que llenar todos los papeles o darle esta importancia a los metadatos, pero créanme que, como bien dice Pedro, es la médula de este negocio, los datos. Si nosotros ponemos datos equivocados, no vamos a poder repartir de la mejor manera.